¿Se acuerdan de que una vez, así como hace muchísimo tiempo, hice un video sobre Hunter x Hunter hablando de Meruem y dije que de hecho iba a hacer más videos de la serie? Sí, Marina, nos acordamos. Pues resulta que pasaron 9 meses. Mejor vamos con la intro. Sí, creo que puedo sacar un video sobre Hunter x Hunter cada 9 meses, sí, ¿por qué no? Es un tiempo prudencial, ¿verdad? Y es que en todo caso en el video anterior, cuyo enlace tendrán en la descripción, nos quedaron bastantes cosas que decir. Revisamos cómo la serie nos hablaba del desarrollo individual y cómo utiliza todos sus elementos, el nen y sus manifestaciones, por ejemplo, o la misma estructura narrativa, para hablar de estos temas. En concreto, en aquel video me centré en analizar el arco de personaje de Meruem durante el arco de las hormigas quimera, y dije que dejaría para más adelante los otros dos grandes arcos de desarrollo de personajes que nos hablan de esto, del desarrollo humano y de la forja de una personalidad individual. Me refiero sobre todo a Gon y a Killua y la entrañable relación que forjan entre ambos. Y en esta ocasión, para este video, me acompañará mi amigo Canfree, porque nos veníamos debiendo una colaboración juntos desde hace muchísimo y siempre que nos juntamos a pensar salen cosas buenas. Espero que lo sigan en su canal porque realmente tiene muchísima calidad también. Dicho esto, y sin dejar de agradecer a mis amados mecenas que salen ahora mismo en pantalla por todo su apoyo, y recordarles que ustedes también pueden colaborar con el canal en la opción de unirse o desde el Patreon, Vamos a hablar de Gon y Killua. Creo que lo más interesante de estos dos personajes es que son fundamentalmente niños. Es decir, es normal que los protagonistas de las series shonen sean menores, y de hecho lo raro suele ser lo contrario, contar con protagonistas maduros, pero no me refiero a esto, sino a su construcción psicológica. Togashi aparenta ser muy consciente de que sus personajes principales son ante todo niños y que por tanto su desarrollo está incompleto. No solo esto, sino que sus circunstancias personales causaron que este se desviara del camino normal y sano para que una persona se desarrolle en plenitud, y esto afectó de forma notoria tanto a Gon como a Killua y la forma en que ambos se relacionan con el mundo. Es sabido que una de las etapas más importantes para definir lo que será una persona, su personalidad, intereses, gustos, complejos, conflictos, miedos, etc., son los periodos de la infancia y la adolescencia. Es en la infancia temprana que poco a poco vamos desarrollando nuestras capacidades para relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos, y lo que nos ocurra durante este periodo tendrá un fuerte impacto en nuestras vidas. Anteriormente, donde analizaba a la figura de Meruem y las hormigas quimera, hablé sobre cómo el saltarse etapas de la infancia afecta la madurez emocional de las personas y los personajes, porque es durante estas que uno desarrolla cosas como la empatía, la autoestima y más adelante los códigos de conducta y el cómo socializar correctamente con el entorno. También hablé sobre cómo, a diferencia de otros shonen del mismo estilo, Hunter x Hunter pone en su centro una historia de desarrollo individual y de un relato del yo muy marcado. Quiere hablarnos de ese valor de la diferencia, de esa chispa de genialidad y talento que se esconde en la individualidad, pero también de su inevitable cuota de conflicto y soledad. De hecho, incluso su sistema de poder establece que el NEM de cada persona es un reflejo de sí mismas que se exterioriza en forma de fuerza y energía. En el arco de las hormigas quimera hablábamos entonces sobre cómo, llegado a cierto punto, el yo tomaba conciencia de sí mismo y se escindía de la entidad colectiva. En el caso de Gon y Killua, por otro lado, lo que nos propone Hunter x Hunter es observar el desarrollo de un par de sujetos que no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentarse a una sociedad compleja y repleta de tonos grises, porque tuvieron un desarrollo durante su infancia que no les permitió desarrollarlas. Y es muy interesante observar a los dos personajes y dilucidar por qué su relación funciona tan bien y qué es lo que atrae a cada uno del otro.
Gon por su lado tiene esta forma, llámese infantil, de ver el mundo donde las cosas son simples y sencillas, vendiéndonos esta idea de que es un héroe despreocupado, buscando hacer el bien sin buscar nada a cambio, y que remite a arquetipos clásicos del héroe del shonen tradicional, como puede ser Goku por ejemplo. Pero si observamos con atención y detalle, nos damos cuenta de que esto no es para nada así, al menos no del todo. La efigie incorruptible de un héroe que aún perdiéndolo todo, sigue el bien para hacer lo correcto, no es lo que nos demuestra Gon con sus actos egoístas e impulsos violentos. Y si bien es cierto que esto llega a su culmen en el arco de las hormigas quimera, ya teníamos ciertas pistas e indicios de que esto era así. Como cuando no se inmuta al ver morir a otros concursantes del examen del cazador, no le importaba abandonar a Ponzo a su suerte con tal de que Leorio apruebe el examen, pero condena al Ryodan porque en este caso perjudicaron a su amigo. Todo esto nos transmite que en realidad Gon no sabe ni entiende qué es lo que está pasando a su alrededor. Una persona tan perdida en sus ideas simplistas de lo que es bueno o malo, definida solo por lo que es bueno o malo para sí y sus allegados, que decide destruir todo lo que se ponga en su camino sin mirar a quien está dañando en el proceso con tal de conseguir lo que busca. Esto claramente no es un héroe, es un simple niño, con mucho poder y talento, sí, pero perdido en un mundo demasiado complejo para él. Y no es solamente eso, también es una persona que no tuvo una interacción con sus iguales a la hora de emprender su recorrido por la vida. Los niños necesitan interactuar con otros niños para aprender sobre sus propios límites y los del resto. Gon recién encuentra algo semejante a eso en Killua, un par, un igual al que se decide rápidamente proteger y amar como un hermano. Antes de su encuentro con Killua y también Kurapika y Leorio, Gon no tenía otros niños con quienes compartir. Recordemos que Gon tuvo una infancia, si se quiere, idílica, porque tuvo amor por parte de su familia, sobre todo de su tía. Y si bien tenemos el tema del abandono de su padre, esto parece no afectar directamente en la vida de Gon. El problema surge a partir de la nula comunicación con otros niños de su edad. Él se crió con animales, por lo tanto su comprensión de afecto y empatía es tan simple y limitada como la de un animal. Es puro instinto, sin maldad, pero muchas veces cruel o directamente arbitrario. Tiene un concepto de manada, podríamos decir. Su empatía está limitada a las personas con las que trata personalmente y por lo que éstas le muestran de sí mismas únicamente a él, sin importar cómo sea su comportamiento con otros individuos. Podríamos decir que Gon tiene una comprensión de lo que es bueno y malo, sí, pero solo definida por lo que es bueno y malo para él mismo. Me ayuda, ergo es bueno, me lastima, ergo es malo, y que se extiende de alguna forma a sus seres queridos. Lastimaste a Kurapika, eres malo. Lastimante a gente que no conozco, pero a mí me ayudaste, eres bueno. Por eso Chrollo Lucifer es antagónico, mientras que Killua puede ser su amigo. Lo que le falta es una comprensión de lo que es correcto e incorrecto a nivel moral, que es mucho más compleja de alcanzar. Es a partir de los juegos con otros niños que se crean los límites, las reglas. Por ejemplo, no puedes pegarme porque le voy a decir a la seño. No puedes mirar cuando contás en las escondidas porque eso es hacer trampa. Y no juego más con vos porque sos un tramposo. Tienes que compartir porque somos amigos. Tenés que juntar las cosas porque nos vamos a casa, etc. Gon no tuvo esto. Y es algo que tarde o temprano le pasa factura. Porque este desarrollo de la moral y el sentido común, esta asimilación de las normas sociales, no solo regulan nuestros impulsos más violentos y egoístas, sino que nos permiten vivir en comunidad. Los necesitamos para procesar nuestra vida y nuestras relaciones. Cuando la moralidad gris y compleja de las hormigas quimera choca con esta visión simplista de Gon y lo quiebra emocionalmente, se vuelve incapaz de hacerle frente y cae. Se rompe y se corrompe, expone su debilidad y sus falencias y nos recuerda que este ser increíblemente poderoso no es más que un niño que no pudo madurar. Killua, por su lado, es el ejemplo perfecto de cómo no criar un niño. Tenés parientes presentes, sí, pero ¿qué ejemplo le das? Acá es donde entra esta teoría en la que una familia de ladrones solo cría ladrones y una familia de asesinos solo cría asesinos. La violencia tiende a reproducirse en ambientes violentos. Una persona criada con violencia, si no se para a repensar esa educación recibida, probablemente terminará o por ejercer la violencia o por aceptar comportamientos violentos sin cuestionarlos, o quizás ambas. Tal es el caso de Killua. Él es violento con otros, pero también acepta que sean violentos con él.
porque él fue criado de esta manera, y como es un niño tampoco se pone a repensar qué es lo que le enseñaron, porque esa es su única forma que vio y experimentó el mundo. Killua fue concebido como un niño prodigio, sí, pero del asesinato, convirtiéndose así en uno de los mejores asesinos de la familia Soldic. Desde muy temprana edad fue entrenado e instrumentalizado por su familia para realizar diferentes trabajos que ponían su vida en peligro y acababan con la vida de otros. A esto se suman los constantes y brutales castigos físicos a los que era sometido si no cumplía con las expectativas de sus familiares o se negaba a obedecer. Es decir, la violencia en su vida era una rutina, era el sentido común, la forma obvia en la cual las personas se relacionaban entre sí, incluso con el círculo más cercano a ellos, la familia. Es por esto que así como Gon no tenía una posibilidad de desarrollar un sentido de la moral o la justicia, el de Killua estaba totalmente distorsionado por su crianza en un entorno abusivo, en el cual reinaba el absoluto desprecio por la vida ajena. Lo normal, la normalidad, la normativa, son conceptos que hemos creado para tratar de definir las pautas que regulan la convivencia y el comportamiento de las mayorías. Partiendo por lo tanto de saber que lo normal es lo que un grupo de personas comparte y decide qué es la verdad o sentido común, mediante esa verdad el poder disciplinario controla y domina la voluntad y el pensamiento. Surge entonces un proceso que Foucault llama la normalización, porque ese poder es el que define qué es verdadero y falso, correcto o incorrecto, normal o anormal. El concepto normal nos sirve para distinguir el bien y el mal, qué es moral o inmoral. Todo es necesario para convivir los unos con los otros, declarar qué acciones se pueden o no hacer y qué castigos se dan a quien las incumpla. Por ejemplo, quedar apartado de esa misma comunidad o directamente que te metan en cana. Pero la normalidad es como un arma de doble filo. Sirve para justificar la discriminación a todas las personas y grupos humanos que no se ajusten a esos patrones y modelos que siguen la mayoría. Antes de 1850, tener seres humanos como esclavos era una actividad normal. En el siglo pasado, las personas eran castigadas y encarceladas por su preferencia sexual. Incluso hoy, en países como Arabia Saudita, Afganistán o Hungría, esto es un hecho común. De hecho, hay más países donde ser homosexual es un delito penal que donde está permitido el matrimonio igualitario, por cierto. La mujer no tenía acceso al voto o derecho a estudiar. La misoginia, la sexualización y la superioridad racial, entre otras muchas cosas, fueron lo normal y hasta lo legalmente instituido en un momento. Como lo normal puede ser cambiado, muchas veces las ideas en su tiempo que se consideraban radicales y hasta peligrosas se terminaron instaurando como lo normal más adelante, gracias a que transformaron la sociedad. Y de esta forma, a lo largo de la historia, se han ido ganando y perdiendo derechos, se han construido y destruido diferentes sistemas sociales y distintas nociones de lo que es el bien y lo que es el mal. Como mencionamos brevemente antes, es durante la infancia que el niño absorbe su cultura y moldea su percepción individual de esta, asume cuál es su papel en la sociedad que le toca vivir, y también cómo es correcto relacionarse con otras personas. ¿Qué es lo que es justo y lo que no? ¿Qué es lo que es correcto y lo que no? Son sus propios pares durante los juegos que establecen estos límites en la esfera relacional. Porque si bien es verdad que los padres pueden y deben corregir ciertos comportamientos, no es sino en los juegos que todas estas ideas se ponen en práctica. Los seres humanos somos animales sociales y necesitamos de la comunidad para poder subsistir, por lo tanto, es nuestro deseo ser aprobados y tener un espacio dentro de esta. Y es este deseo el que nos lleva a transar nuestros propios impulsos con las normas que esta sociedad establece para que nos comportemos y la convivencia pueda existir. Por eso, si tengo hambre, abro la heladera y saco un yogurt en vez de ir a la casa de mi vecino e irrumpir en su fiesta y su asado y llevarme un choripán, por más que este segundo me apetezca muchísimo más que el primero. Valores como la honestidad, el compañerismo, la importancia de no agredir a otros, etc. se aprenden mediante estos juegos. Son los propios niños los que establecen qué límites no se deben cruzar, porque si se cruzan, queda fuera de su sistema y el objetivo compartido entre todos, el juego, no se puede conseguir. No tiene ningún sentido jugar a las escondidas si el que cuenta mira mientras lo hace, por ejemplo. Así que en síntesis tenemos dos casos diferentes, pero que apuntan a una idea común. Por un lado Gon, un niño que no tuvo
forma de desarrollar esta noción de sentido común, por lo que como un animal se guía por puro instinto, y por otro lado Killua, un niño que creció en un entorno que le entregó una noción radicalmente distinta de lo que es el sentido común o las normas a seguir en sociedad, pues solo respeta la autoridad de la fuerza y entiende las relaciones como tiras y aflojas de dominados y señores. Su mundo se rige mediante el miedo que él inflige a otros y el miedo paralizante que otros, su hermano y Lumi en concreto, ejercen sobre él. Ahora hablemos de la relación de estos dos, porque para nosotros es una de las relaciones de amistad más complejas y trabajadas que hemos visto en un anime. Más allá de que sean niños, es muy buena la relación que muestra cómo dos personas pueden compensarse la una a la otra y después ayudarse a tomar un camino como individuos completos, sin la necesidad de que alguno de ellos actúe como un maestro para el otro. Ambos, Gon y Killua, son inmaduros, pero le entregan al otro lo que es necesario para completar su proceso de crecimiento o corregirlo. Killua muestra cierta dependencia emocional hacia Gon, y esto no es malo. Es verdad que en general la dependencia emocional se suele retratar como algo negativo, pero es que en este caso es hasta positiva, es una etapa que era necesaria para Killua y su crecimiento como persona. Gon le entrega lo que necesita, un amigo de su edad y un lazo afectivo que no funciona dentro de la lógica de coacción que reinaba en su familia. Alguien que le enseñe desde el ejemplo a valorar sus vínculos y lazos, a mantenerse determinado sobre estos. Gon es la familia encontrada de Killua y sin él, este nunca hubiera madurado ni hubiera sido capaz de constituirse como un individuo próspero. Era algo necesario. Por eso, cuando este logre independizarse emocionalmente de Gon, no es a pesar, sino gracias a este. Es por la fortaleza emocional que le dio, la autoestima y la empatía que construyó a través de su vínculo. Cuando Gon se muestra falible, porque obviamente lo es, Killua puede responder como su amigo le ha enseñado a hacerlo, con amor, y a partir de ahí, con esto ganado, emprender un camino propio. El amor que Killua siente por Gon fue lo que lo completó como persona. Y porque ahora ganó esto, amor, empatía e independencia, es que puede hacer lo mismo que Gon hizo por él con otras personas, rescatar a su hermana pequeña, a Luca, y ayudarla, dándole una vida mejor como la que él ahora tiene, sin ser maltratada ni utilizada, y sin tener que maltratar y utilizar. El problema, por tanto, no es el cariño o el vínculo en sí, sino el apego. Pero ese apego, tal como le pasa a los niños con sus padres, es algo que necesitamos en un primer lugar para crecer y finalmente seguir nuestro propio curso y dejarlo ir. Lo problemático hubiera sido no dar este paso, o si este apego fuera enfermizo e inmerecido por parte de Gon, pero no es así. Es un apego natural que le permite experimentar lo que no pudo con su familia biológica y enderezar su camino en la vida. Por otro lado, Killua es aquel par que permite que Gon desarrolle cierto sentido de la moral, si se quiere. Al estar a la saga de él durante la mayor parte de la serie, no es algo que se dé de inmediato, y de hecho, durante gran parte de la historia da la sensación de que es Gon quien ayuda a Killua, y no que esto sea bilateral. Sin embargo, al llegar al arco de las hormigas quimera, el famoso arco, sucede algo interesante. El cándido Gon cae, y el adolorido Killua se levanta y enfrenta con valor a sus propios demonios. Al apartar Gon a Killua de sí mismo, casi con crueldad, también hace que este último tome la distancia adecuada para dejar de idealizarlo y actuar como un contrapeso en la cólera de su amigo. Killua no puede, llegados a ese punto, evitar el quiebre de Gon. En última instancia, este es un abismo que él debe transitar. Pero lo que sí puede hacer Killua es tomar el papel de recoger sus pedazos y ayudarlo a reconstruirse. Es un gesto hermoso en el cual le devuelve a su amigo todo aquello que éste le dio y le permite tomar otra oportunidad en la vida para aprender de esa situación y fortalecerse como un individuo maduro. A partir de ahí, habiendo ambos ganado aquello que les faltaba, es que emprenden caminos separados. Porque Hunter x Hunter no existen verdaderas nociones de un nosotros, más allá de grupos muy específicos, como el Redan o las hormigas quimera.
pero sí existen individuos que coinciden en momentos de su vida y pueden elegir darse la mano unos a los otros. En palabras de Jing, esas cosas que encuentras por el camino son más valiosas que aquello que fuiste a buscar en primer lugar. Gon fue a buscar a su padre queriendo encontrar respuestas sobre preguntas que rodeaban su existencia, pero lo que le permitió madurar y crecer no fue el encuentro con este desconocido, que solo sirvió como colofón para cerrar una etapa y una aventura. Lo que le permitió madurar fueron los sentimientos de pérdida, compañerismo, descubrimiento, dolor y contención que experimentó en un viaje que, mientras más largo fuese, mejor. El tener que obligarse a pensar en otros, el comprender que ese otros implica muchísima gente, a veces desconocida, el experimentar lo que es la pérdida de control sobre sí mismo y el mundo que lo rodea. Kaito も言ってたよ。俺たちどこにいても仲間だから。おっ。En fin, esas han sido nuestras reflexiones con respecto a este tópico, que por su carácter transdisciplinar tiene muchas interpretaciones y análisis posibles. Pasa por la psicología, la sociología y bueno, eso no importa. Es muy preciosa esta imagen final que nos dejó Hunter x Hunter. Vamos, Cries in Humanidades. Y en fin, por hoy eso ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias si llegaste hasta acá. El montaje fue realizado, por cierto, por Camfrey. En serio, pero en serio, pásense por su canal y seguramente hagamos más trabajos juntos en el futuro, así que espero que les haya gustado esta colaboración. Muchas gracias a mis amados mecenas que hacen que este proyecto siga a flote. Espero que siempre se apoyen en sus amigos para mejorarse como personas y que este video les haya gustado tanto como a nosotros hacerlo.